Buenas noches, Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Carla? ¿cómo está? Lo veo en un carro. Es borroso y en un carro. Sí, estoy aquí. Voy a dar la clase aquí exactamente en la gasolinera que se llama El Paradero, aquí antes de subir la Rumorosa, porque no alcancé a llegar. Quería llegar a la Rumorosa de perdida porque vine a Mexicali, a la escuela, vine a dejar unos documentos y ya se complicó la salida. Entonces, pues aquí me tuve que parar. Ni modo, así es la vida del viajero. ¿Qué tal, don Arturo? Buenas noches. Buenas, buenas, profe. ¿Qué pues? Aquí, a ver si no se nos corta o se nos retrasa un poquito este, la transmisión, pero estoy haciendo lo posible. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, Vania. Buenas noches, Litzy. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me escuchan bien. Bueno, espero que me vean bien, pero mientras no se esté intermitente, no se esté cortando. Es con los datos de mi celular. Se le No van a se acabar los preocupe, datos, maestro. profe. Todo bien. Se me van a acabar los datos. No, Arturo. No, tengo un buen de datos. Casi ni los uso. Paquete de 20. Aguanta. Eh, ¿De 20 pesos o de qué? Sí. No, traigo, que son 20 megas y siempre uso como el 20%, 30% a lo mucho. Porque me la paso más en el Wi-Fi ahí en mi casa, que son bienvenidos. No acostumbro decir que es su casa porque una vez le dije a un compadre, no, pues aquí tienes tu casa y no lo pude sacar como en 3 meses. Entonces, pero, pero ahí andamos, aquí remotamente. El chiste es estar conectados, atender las responsabilidades, este, y pues no dejar las cosas pendientes, ¿no? La vez pasada sí se me dificultó, por eso dejé los videos, porque sí se puso difícil ahí por los compromisos que traíamos, más que otra cosa, no es que este, no se hubiese querido dar la clase. Ok, Mariela, buenas noches, don Luis, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, maestro. Todo bien, todo Buenas bien. noches. ¿Todo Buenas bien? noches, qué bueno, qué bueno. Don Esteban, don Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. A ver, Esteban, ¿tú eres el cuate bueno o el cuate malo? Por ahí me pasaron el dato. ¿Cuál de los dos cuates eres tú? ¿Cuál cree usted? Pues mira, no los conozco, la verdad no me gustaría tomar partido sin tener todos los elementos de juicio, eso es muy importante. Yo creo que los dos son buenos, ¿no? Aunque Bonifacio tiene una cara así como que no, atrapa una mosca con palillos chinos, quién sabe. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, don Bonifacio, ¿qué dice el hombre? ¿Anda en el carro? ¿Eh? ¿Anda en el carro? Sí, sí, fíjense que. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches. Sí, es que les comentaba a sus compañeros que tuve que venir a Mexicali a la escuela a dejar unos papeles de unos alumnos que entraron a maestría de Tijuana. Y tuve que venir a dejarlos así de pis y corre, porque como es título y papeles originales, pues certificados, ese tipo de cosas, pues es delicado mandarlos. Entonces, pues Eh, quería yo llegar a La Rumorosa, bajarme ahí en un restaurancito que se llama, creo que la Casa de los Abuelos, ahí para estar más a gusto, pero no tiene caso irse matando, mejor más vale aquí me paré, hay buena recepción, hay buenos datos y tomamos la clase, ¿no? Muy bien, Joven, muy bien. sí, 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 la responsabilidad ante otra cosa, don Bonifacio. Entonces, si me ven un poquito oscurón, pues ese es el motivo. Eh, Preguntas, jóvenes, sobre su trabajo. Quisiera dedicarle unos minutitos antes tenemos temas. El tema de hoy, ya con eso terminamos la asignatura. Me gustaría
O si quieren, vemos la clase y luego le dedicamos unos minutos al trabajo, y la clase de mañana podemos hacer una especie de recap de preparación, y ya para el jueves estar al 100. O los que quieran exponer mañana también, se vale. Sí, Sí, profe, anda. darle ahí ver nada más ahí unos puntitos que en los que tengo duda ahí en el diagrama de flujo, que es lo que nos falta, yo creo que a todos, Sí, para pues esclarecer bien y proyectar bien la idea nomás, ¿no? Para que salga lo mejor posible. correcto, don Arturo. Entonces, miren, mira, llegó Brisa. ¿Qué tal, Brisa? Buenas noches. Eh, don Manuel también llegó. Buenas noches. ¿Quieren que nos aventamos la... Buenas noches, Manuel. ¿Quieren que veamos el tema y luego le dedicamos tiempo, o platicamos sobre el trabajo y luego nos aventamos la clase? Ustedes decidan. ¿Cómo la ves, Arturo? Así como dijo, al revés volteado. Al revés volteado. Primero vemos la clase y luego el trabajo. Eso. Órale, pues. Entonces yo creo que ya tenemos quórum. Déjenme compartir, jóvenes. Ahí vamos. Mira, este Telcel sí aguanta bien los datos, Ok. Ok. Ahí pueden ver ¿me escuchan y me ven? Sí. Sí, Mientras no llegue un federal de caminos, un soldado, ¿qué está haciendo, señora, aquí con su computadora? No, todo está bien. No, ok, Parece hijo. espía, profe. Eh, Parece espía. sí, tengo toda la finta. Pero no, soy gente de bien, soy una persona de ideales y principios, y no me gusta hacer cosas bueno, no hago cosas que no me gustaría que me hicieran a mí. Entonces, ahí vamos. Ok, jóvenes, entonces, a ver, vamos a hacer un recap así rapidito. Ya vimos, nomás para no perdernos. Me imagino que ustedes ya han leído su guía didáctica, están al día con los temas. Vimos en general el concepto general de cadena de suministro, los tipos de empresas, porque esto también les sirve para su trabajo. Vimos los métricos y los controladores de la cadena de suministros, que son los elementos que integran o que se consideran dentro de la cadena de suministros. Vimos el concepto de globalización, las ventajas, desventajas, ¿sí? Para tomar decisiones si compramos y producimos localmente o en otro país. Vimos estas grafiquitas de la cadena de suministros. Analizamos también el tema de la demanda y la oferta, el pronóstico, qué es, para qué nos sirve. Determinamos el esquema de empuje y tirón, que pues es el control de los inventarios. Ya entendimos que los inventarios pues es dinero, es capital en movimiento, que no se recupera hasta que se vende el producto, se cobra y se deposita el dinero en el banco, ¿no? Es el ciclo de la recuperación de la inversión. También vimos las características y el método del pronóstico, cómo pronosticar la demanda. Vimos inventarios, la planeación de inventarios, qué son, para qué nos sirven, sí, los tipos de inventarios que se manejan. Vimos por ahí también el transporte de mercancías, los 4 más utilizados, algunas de sus características, sus condiciones del transporte, las consideraciones también cuando uno está buscando mover mercancías que debemos de tener en cuenta, sí, para sacarle el mayor provecho al transporte, ¿no? Después, ahora, cómo mover las mercancías, cómo manipularlas, cómo protegerlas. Vimos
lo que significa el envase, el empaque, el embalaje, para qué sirve, las tarimas, las diferencias, cuál es el propósito, los equipos de manipulación, ¿sí? Cómo acomodar y manejar las mercancías. Aquí están los diferentes contenedores y semirremolques, los aviones, ferrocarril, etcétera, ¿no? Vimos las características generales de la cotización del transporte, ¿no? ¿Qué aspectos debemos de considerar? Los temas a mayor profundidad o a más detalle, pues se encuentran en su guía didáctica, ¿sí? Vimos también los Incoterms, que son para qué sirven, dónde se usan. Hicimos por ahí un trabajito, ¿sí? Lo importante aquí, jóvenes, hay que recordar que son para uso en operaciones internacionales, nada más. Si no tenemos operaciones de ese tipo, pues no es necesario. Vimos los grupos, los 4 grupos, los de salida, transporte principal debido, transporte pagado, el grupo de llegada. Entendimos también que hay 4 Incoterms que únicamente se utilizan en el transporte marítimo. Los demás se utilizan en todos los medios de transporte, desde el ex-works, que es toda la responsabilidad recae en el comprador, y el DDP, Duty Delivery Pay, donde es inverso, toda la responsabilidad recae sobre el proveedor. Sí, vimos los 4 puntos importantes de los Incoterms, que es el pago de mercancías, transporte, costos aduanales y seguro contra riesgo, ¿no? Y aquí vemos una gráfica donde está mejor explicado, pues, todos los puntos relevantes de los Incoterms. Entonces, lo que nos falta es un tema también importante dentro de la cadena de suministro, porque aquí el mover mercancías, como les dije en un principio, pues representa un riesgo, ¿sí? Los accidentes suceden, y si no tenemos una protección ante este riesgo, pues podemos, aparte de perder las mercancías, o sea, perderlas físicamente, pues perdemos el capital invertido que representa el costo de esas mercancías, porque pues ya las pagamos, ya se las pagamos al proveedor, ya pagamos el transporte. Y si sucede un accidente y no contamos con una póliza de seguro, pues lo más probable, perdón, es que pues vamos a perder también, aparte de las mercancías, el costo de la inversión. Y entonces, por lo menos ese producto, si tenemos todavía dinero, capital para volver a reemplazar esas mercancías perdidas, pues el costo final del producto hacia el comprador, hacia el mercado, pues va a ser el doble, porque tuvimos que comprar 2 veces las materias primas, ¿no? Entonces, este tema, vamos a hablar sobre el seguro de transporte. ¿Cómo nos podemos proteger ante esta eventualidad? ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de enviar mercancía por paquetería o por servicio regular de carga, alguna necesidad que se les haya presentado. Las empresas transportistas, por legislación internacional, tienen la responsabilidad de asegurar las mercancías que van en todos sus embarques, pero ese seguro es mínimo, es por un valor muy bajo. De hecho, también esto se presenta en las aerolíneas. Cuando ustedes van a viajar, la aerolínea tiene una cierta responsabilidad, porque el boleto que ustedes adquieren o el boleto que adquirimos cuando viajamos cubre un cierto valor, porque hay una ley que nos protege, ¿sí? Pero si los bienes que llevamos en nuestro equipaje, esa ropa, calzado, perfumes, etcétera, exceden ese valor. Por ejemplo, creo que las aerolíneas te pagan el equivalente a $100, por decir un ejemplo, ¿no? Si el valor de nuestros bienes, de nuestro equipaje,
pues excede eso, pues la aerolínea no tiene ninguna responsabilidad. Ellos nos van a dar un cheque por esos $100 si extraviaron la maleta, si se dañó, y pues perdimos los bienes de nuestra propiedad, pues la empresa, la aerolínea no se hace responsable. Sí. En el caso del transporte de mercancías sucede algo parecido. Tenemos una limitante, no sé, 150 o $200, dependiendo del transportista y el medio de transporte, pero si el daño pasa ese valor, la empresa no se hace responsable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto se da mucho cuando enviamos mercancía por paquetería. Vamos a FedEx o a UPS o DHL. Cuando estamos llenando la guía donde vamos a embarcar nuestras mercancías, por ahí abajo tiene un cuadrito con letras chiquitas y dice: ¿deseas adquirir el seguro de transporte? Si nosotros no marcamos ese cuadro, esta empresa se hace responsable por la cobertura mínima. Si marcamos ese cuadro, automáticamente nos piden que declaremos el valor total de la mercancía, ¿sí? Y en base a eso, pues vamos a pagar una prima, vamos a pagar una cierta cantidad por la póliza de seguro de ese envío nada más, ¿sí? Entonces las empresas que se dedican a la manufactura y se tienen que allegar de grandes cantidades, de grandes volúmenes de insumos, de maquinaria y de equipo de alto valor, pues esas empresas tienen generalmente una póliza de seguros global, ¿sí? Que cubre todos los escenarios, todos los puntos de origen y destino y los medios de transporte, precisamente para no tener o mitigar más bien el riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos cuál es la esencia de tener un seguro de transporte. Entonces, como les decía en un principio, jóvenes, trasladar las mercancías pues genera un nivel de riesgo. Sí, se pueden dañar por la inercia del movimiento, las vibraciones. Cuando un vehículo va en la carretera, la mercancía va vibrando. Cuando un avión va en el aire, cuando hay turbulencia o cambios de presión, esos movimientos pueden dañar la mercancía. O también cuando la mercancía se manipula en los almacenes, por ejemplo, lo que tenemos acá. Y cuando andamos moviendo mercancías, por acá está, de una locación a otra, de un nivel a otro, de un rack a otro, o cuando las tomamos de aquí de los racks y las cargamos en los camiones, pueden sufrir un daño. Por ejemplo, si se fijan en la foto de abajo, las mercancías que están ahí en la tarima, si llega un operador del almacén que trae un montacarga y no le calcula bien, puede perforar una caja y puede dañar el material. Eso se da muy frecuentemente. No sé si por ejemplo, Mariela, no sé si tienen, por ejemplo, ustedes muchas incidencias de ese tipo cuando reciben las mercancías en el almacén, que lleguen dañadas, ya sea por manejo en el almacén, en el punto de recibo en Caléxico o durante el transporte. ¿O quién maneja eso? En mi trabajo sí se da mucho, pues son televisiones, Uh-huh. o sea, mucho el romper las cajas por la manipulación. Con las montacargas, como son de clan, Uh-huh. muchas veces pues, las tarimas ponen que están de 3 estivas de 7 por nivel. Uh-huh. Y a la hora de pues, pensarlas con el clan, muchas veces no le calculan y se van directo, y pues con la pura punta del clan las pican las cajas y las rompen. Pero ahí, me imagino que ustedes, Luis, ahí en el producto terminado, no usan los montacargas con pinza, con los que agarran la tarima por los lados, que es como una abrazadera, precisamente para no dañarlos. Yo antes trabajaba. No, porque es como es puro material en piso, ya cuando es la hora de Ok. embarcación, sería más bien el recibo. Ahí en recibo sí mueven las tarimas, pues son con pal, pues son puros accesorios y todo eso.
Ujú. Pero ya el producto terminado es en piso, pues ya son las teles armadas en caja y ya se mueven con la clan. Incluso hay ventas directas como que pide Walmart, Costco, piden en Ujú. tarima, pero igual las agarran con el puro clan. No usan de pico Sí, para o sea, cargar. el clamp son las abrazaderas, que son unos brazos, ¿no? O sea, toman la tarima por los lados, por los extremos y la levantan, como una pinza, más o menos, ¿no? Exactamente, sí, pues, ajá. Ok, muy bien. ¿Alguien más iba a opinar? ¿Alguien más iba a comentar? Yo mero, profe. Adelante, adelante. Lo que pasaba, yo antes trabajaba en Jumex, en el almacén, en el almacén. Sí. Igual como tú, pues son tarimas y son jugos y todo eso. Y siempre se Ujú, ponchaban por los, pues por qué cosa, pues, se picaban las latas. ujú. Pero había un área de merma, que todo lo que se podía salvar o algo, pues lo reusaban o la lata o todo eso lo reciclaban. Sí. Sí, es recuperación. El nombre se le conoce, por ejemplo, en el área de maquila se le conoce como el área de salvage o el área de recuperación. Entonces, todo el material que se daña lo segregan, lo ponen en un área especial, lo separan del producto que no tiene daños, ya sean daños físicos, estéticos, o pérdida total, que se haya, por ejemplo, en el caso de los jugos, que se piquen y se derrame y se pierda. Entonces ahí se puede recuperar, como bien dice, el envase, que puede ser de aluminio, de plástico, eso se recicla y se obtiene por lo menos una ganancia de la pérdida, ¿no? Pero digo, hay otros materiales que pues no, como por ejemplo los alimentos, que si se dañan, automáticamente se considera que el producto se contamina y pues se tiene que tirar en ocasiones toda la tarima, porque el perforar una caja para esos productos, permite que entre tierra, que entren insectos, y pues imagínense que llega un producto en esas condiciones al cliente final, pues daña mucho la imagen y la reputación de la compañía y sobre todo la preferencia de los clientes, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos que, pues, o sea, en la manipulación, yo creo que en la manipulación, en todos estos años que llevo en el área de comercio exterior y logística, yo creo que el riesgo más latente es aquí en el área de almacén, cuando estamos manipulando, cuando estamos descargando camiones, cuando estamos acomodando el producto para almacenarlo de manera temporal. A veces me ha tocado que los operadores de los montacargas, cuando entran con las tarimas, como entran de frente y la tarima les tapa un poquito la visión, pues llegan y topan o pegan en las cajas, en los lados de las cajas, aquí en la puerta, en las paredes. Las bisagras de las puertas se dañan muy seguido porque pues pegan a veces los montacargas. Inclusive hasta el piso lo han dañado, ¿no? Porque el piso es de madera con algún refuerzo de metal. Entonces, todo este tipo de situaciones, jóvenes, en la manipulación de mercancías, pues las puede dañar, ¿sí? Entonces, el riesgo que se corre es muy alto, pero sobre todo, como dice aquí este texto, existe la posibilidad de que no se entreguen, que eso es lo más grave. Tú estás esperando tus materias primas para empezar tu proceso de manufactura, sufre un daño en el transporte, no llegan tus mercancías, suceden dos cosas. Uno es una pérdida económica, ¿sí? Porque en lo que haces el reclamo a la compañía aseguradora, te pagan, tú ya tienes que andar comprando un volumen igual de ese material que se perdió porque no puedes parar tu proceso productivo. Tú tienes que cumplir con tus ventas, con tu pronóstico, con lo que pronosticamos, o como lo vimos en los temas anteriores. Entonces, esto retrasa todo el proceso, genera una pérdida instantánea o momentánea, perdón, aunque después lo recuperas, pero, o sea, ya perdiste tiempo, ya perdiste dinero.
¿Por qué? Pues porque son factores que no controlamos nosotros directamente. Entonces, para minimizar ese riesgo o para hacerlo menos, que el impacto sea menor, ¿sí? Por eso debemos de considerar comprar un seguro de transporte. Sí, entonces, aquí en este caso, si vemos la responsabilidad del transportista, digo, para los que no conocen los términos, también se le denomina porteador, por eso el documento que ampara un embarque de transporte terrestre en una empresa de un servicio de transporte de carga general, se llama cartaporte, que pues es una especie de síntesis del contrato de transporte. La guía aérea que tenemos cuando mandamos mercancías por avión, por DHL, UPS, FedEx, esa guía que se llena, esa guía que nos dan, un sumario, es un resumen, una síntesis del contrato de transporte aéreo. Igual con la guía naviera o el famoso Bill of Lading, es igual, es lo mismo. Es una síntesis o es un resumen del contrato de transporte, ¿no? Entonces, si vemos la responsabilidad del transportista, pues es entregar las mercancías sin daño o deterioro, ¿sí? Esa es una de las principales responsabilidades. O por lo menos, como dice por ahí en letras chiquitas en un contrato de transporte, entregar las mercancías en las mismas condiciones en las que fueron recibidas por parte del que está solicitando el servicio. Entonces, pero como les comentaba anteriormente, la cobertura de riesgo es muy limitada, es muy bajo, ¿sí? Entonces, por eso, debido a esta situación, es una de las principales causas por las que debemos de considerar un seguro de riesgo, un seguro de transporte, porque pues las mercancías se pueden dañar y en segundo lugar, pues la responsabilidad del transportista es muy limitada, su cobertura es muy limitada, porque si el transportista fuese 100% responsable por cualquier situación, pues estarían fuera del negocio, porque de igual forma, jóvenes, cuando un vehículo de transporte sale a la carretera, pues pueden suceder muchas cosas que están fuera de su control, igual que nosotros, ¿sí? O sea, un chofer no va por la carretera pensando que va a tener un accidente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener eso en cuenta. En Estados Unidos a las pólizas de seguro se les conoce, ni modo, voy a decir el término, pero así se le conoce. ¿Quién de ustedes habla inglés, más o menos? O que lo maneje bien. No, No, yo no, la verdad. bueno, entonces no. Ok, en Estados Unidos se le conoce a la póliza de riesgo in case shit happens. ¿Y qué significa esto? En caso de que algo suceda. Bueno, esa es la traducción. Esa es la traducción correcta, ¿no? Pero, o lo que conocemos aquí en México, cuando compramos un seguro, cuando nos queremos proteger de algo, ¿qué decimos? Por si las moscas, ¿no? Oye, por si las moscas, no vaya a ser. Entonces, esa es la misma, en esa frase que les dije, es la misma idea, ¿no? Por si llegase a suceder algo. Nadie está pensando en qué va a suceder, pero no vaya a ser. Ok, ahora bien, si ya sabemos que la responsabilidad del transportista es limitada, ¿sí? Y su compromiso legal es entregar las mercancías sin daño o deterioro, entonces, ¿por qué necesitamos comprar un seguro? ¿Sí? Principalmente, uno, el que yo considero que es más importante es para evitar cualquier tipo de afectación patrimonial o financiera. ¿A qué se refiere con eso, don Arturo? ¿Qué te dicen estas dos palabras, patrimonial y financiera? Pues el patrimonio son tus
son tus bienes materiales y lo financiero, Ujú. pues, viene siendo tu capital en papel moneda, ¿no? Así es. Y generalmente el patrimonio tiene un valor, ¿sí? O se valúa dependiendo el tipo de bien que tienes, ¿no? Si son mercancías, si es un bien inmueble, un bien mueble, etcétera, ¿no? Todo tiene un costo, todo tiene un valor. Entonces, queremos evitar que ese patrimonio o ese capital invertido se vea afectado, ¿no? Entonces, Of course. of course, my friend. Porque, como ya les dije, o sea, un daño representa dos situaciones. Una es que todo mi plan, todo mi proceso, toda mi cadena de suministro se ve afectada por esa situación, ¿sí? No voy a cumplir con los tiempos de entrega con mi cliente, voy a tener que, el departamento de servicio al cliente va a tener que estar haciendo llamadas, oye, fíjate que mira y que danos oportunidad, no te enojes, mira, te vamos a dar un descuento, porque pues el cliente lo que espera es su producto, ¿no? Pero las cosas suceden, ¿sí? Por si las moscas, ¿no? Entonces, aparte de evitar las afectaciones patrimoniales o financieras, debemos de considerar que nuestro seguro debe tener una cobertura amplia contra cualquier tipo de daño o inclusive contra pérdida total. Porque como decía Luis, ¿y quién fue el que dijo de Jumex? Que no estoy viendo la pantalla. ¿Quién opinó de lo de Jumex? No alcancé a reconocer la voz. Ah, Creo que fue Bonifacio. Bonifacio, ¿no? Bonifacio. Ok. Sorry, Bonifacio, no reconocí la voz. Entonces, una cosa es que se dañen las mercancías. Eso es algo que debemos entender, debemos razonar, ¿sí? Y otra cosa es la pérdida total. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van en su vehículo, ustedes compran un seguro de riesgo, ¿no? Y el seguro de riesgo, pues es una protección por si las moscas, si algo llega a pasar, ¿sí? ¿Qué diferencia es que si ustedes van en su vehículo y tienen un percance, tienen un siniestro, la palabra técnica es siniestro, no es choque, no es incendio, es siniestro en sus diferentes modalidades, ¿sí? Ustedes tienen un siniestro, llega un vehículo, no los vio, se pasó un alto, le choca. ¿Qué diferencia hay entre daño o pérdida total? ¿Quién me puede explicar eso? Pérdida total, pues, de que el vehículo simplemente quedó inservible, que no va a tener movilidad, pues. Y un daño puede ser simplemente un guardafango, una defensa, un vidrio, algo así. Sí, en efecto sí es, Manuel. Daño es una afectación parcial, ¿sí? Significa que las mercancías pueden ser utilizadas, pero sufrieron una afectación parcial y van a requerir de algún retrabajo adicional para corregir esa afectación. Como dices tú, se dañó el guardafangos, se dañó el parabrisas, bueno, el ajustador llega, levanta el reporte, se delimitan las responsabilidades con el perito de la policía y el seguro te dice, vamos a llevar a tu vehículo a un taller que lo va a reparar porque tiene reparación, dependiendo pues, de la afectación que se tuvo. Se le cambia el guardafango, se pinta o se le cambia el parabrisas, ¿no? Oye, Creo Manuel, que ellos, mande, por eso. ¿tú vendes carros chocados o vendes choques carreados? ¿Cuál es tu especialidad? Pues, no, sí sé a lo que se refiere. Sí. No, pues igual son carros, que quitan la subasta o simplemente la agencia, que no terminan de pagar. Sí, que No, son no manejo carro. los famosos recovery, ¿no? Cuando no pagas Ándale, clientes exactamente, morosos.
que pues llega la grúa o pues simplemente la agencia se los quita por Ujú. no llegar al pago. Sí, cuando son morosos los clientes, ¿no? Ah, exactamente. Ujú. Sí, igual que lleguen así carros por lo regular con, como se dice, daños así parciales, en el aspecto de que sea el cofre, digamos, defensas que estén carcomidas por la pintura. Faros, ujú, sí. Pero ya choques así o rayones nomás hasta ahí, porque sí, la gente se fija mucho pues que no sean salvage. No, Más que y nada. aparte, no, era broma, no creas que, y aparte No sé. el salvage es un vehículo que no sabes qué daño sufrió completamente, ¿no? Porque aunque hay categorías en el salvage, no sabes exactamente qué sucedió y si el vehículo está en Mm, condiciones de ser reutilizable, ¿no? Pues Entonces, la cosa que por medio de Copar y ujú, algunas remates, ¿no? Que son en línea, sí, sí te puedes percatar de qué es lo que tiene de daño el vehículo checando con la serie del vehículo, la ujú, pones en el Google y te aparece dónde se compró, cuánto salió el carro y todo. Ya ahorita ya aparece toda la información, pero sí, como conmigo, sí, si tú vas a una agencia, ellos no registran nada de eso porque como el carro fue recaudado, pues sí, no meten nada de la información de esa a internet, a sí, lo mejor por evitar problemas con al que se lo quitaron. Pues. sí. Ujú. Sí, y eso es muy importante, saber qué es lo que estás comprando, ¿no? Y saber, pues, en qué condiciones está. Bueno, ese es en el caso del daño o de la afectación parcial, del siniestro parcial. Le iba a Pero, comentar, mande. de hecho, cuando son las aseguranzas, Ujú. ellos creo que tienen un porcentaje. Cuando Sí, es daño total, creo que es el 60%. de la afectación. Cuando ellos, sí, que si Ujú. ellos dicen, ¿sabes que tienen el 60%? Ya, o sea, pues te lo puedo, o sea, bajando el 60%, ya ellos dicen que es daño total. Pero ¿es en el tren motriz o es en todo el vehículo? En todo el vehículo. Sí, digamos, es en un costado, ellos dicen, Ujú, ¿sabes qué? No, es daño total. Teniendo digamos, un 40% de daño, ujú. eh, sí te lo arreglan, pero ya llega al 59, un decir, ya no. Sí, ok. No, pues es Nomás importante saber, aclarando. jóvenes. No, es muy bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Es importante saber eso, ¿eh? Porque a veces te llevas cada sorpresa, ¿no? Que híjole. Exactamente. A mí me pasó algo similar, por eso le comento, porque yo Ujú. estaba estacionado y un muchacho me golpeó de lleno por un costado Sí. y ellos me pagaron toda la reparación, pero no era daño total. Ujú. Sí, y luego a veces también los ajustadores se ponen ahí medio imparciales o se cargan del Exactamente. lado de uno y ahí le ofrecen una lana. Bueno, ya saben, ¿no? Pero bueno, por eso hay que estar muy atentos, hay que conocer las particularidades del seguro, ¿sí? Y en el caso de la pérdida total es cuando la mercancía ya no se puede recuperar. Ah, perdón, se me pasó a decirles algo. En el caso de daño o afectación parcial, las mercancías se recuperan, se pueden corregir o se pueden reparar los daños que sufrieron y inclusive hasta se pueden mandar a venta directa, ¿no? Al mercado. O en otros casos son mercancías que venden en otros mercados, como los famosos outlets, ¿no? Los que, no sé si se han fijado, ustedes van a una tienda outlet a comprar unos tenis y traen por ahí una etiquetita roja o el zapato trae un defectito menor que a lo mejor no se detecta alguna situación estética que apenas alguien que conozca muy bien el producto lo llegue a ver, ¿no? Así sucede, lo sacan a ese tipo de mercado o a los famosos saldos de Facebook, que ahorita pues todo el mundo anda vendiendo cosas, van y compran su pallet y luego van y venden las mercancías, ¿no? Bueno, no sé, eso me comentaron, yo no conozco eso. Eso me dijo el amigo, el primo de un amigo, ¿no? Ok, y la pérdida total, jóvenes, es cuando ya la mercancía está inservible, pierde totalmente su valor, ¿sí? Ya no se puede comercializar y generalmente va y para a un centro de reciclaje, ¿sí? O en el caso de algunos carros que es muy común aquí en México, pues van y paran a un yonque, ¿no, Manuel? Generalmente porque pues... Es lo que le iba a comentar ahorita, Ujú. que
no nomás hay salvage, es título limpio salvage y el otro no recuerdo el nombre muy bien, que es solamente para yonke. Sí, ¿verdad? Algo así. Ajá, es para venderlo en partes. Sí, El no porque... reparable, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Es el no reparable, ¿no? Ándale, Ándale, ajá, no no reparable. reparable. Sí, No no reparable, reparable. ajá, Entonces, exactamente. porque el vehículo puede tener muchas partes en buenas condiciones, que todavía funcionan, que tienen vida útil, ¿no? Y a veces es difícil conseguir esas partes en una refaccionaria o inclusive hasta con el fabricante, ¿no? Entonces, digo, por eso se dan todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, digo, hablando del seguro, pues lo mejor es contar con una protección amplia contra cualquier daño. Entonces, aquí la condición del seguro, jóvenes, es que entre mayor cobertura quieras, ¿qué creen que es lo que va a suceder? Más alto el costo, ¿no? Exacto. Más alto el costo de la póliza, el costo o sea, entre más alto la cobertura, la prima o el costo del riesgo se incrementa. Sí, no es lo mismo que uno vaya a una compañía aseguradora y diga, oye, quiero asegurar mi vehículo contra daños, robos, lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, en promedio, vienes pagando entre 10 o 18,000 pesos por un seguro de ese tipo, ¿no? Por año. Y eso es muy distinto a que digas, únicamente asegura mi vehículo contra responsabilidad civil, que es el famoso daños a terceros, que ese seguro te cuesta 1,300 pesos al año, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro es que en el primero yo tengo cobertura amplia, cualquier situación que le pase a mi vehículo o a los ocupantes del vehículo. Y en el caso de responsabilidad civil, el seguro únicamente paga los daños que yo generé y los costos médicos de los ocupantes del otro vehículo, pero lo mío no me lo paga. Yo tengo que pagarlo, ¿no? Entonces, dependiendo del riesgo y de la cobertura, pues es el costo del seguro, ¿no? Entonces, hablando de cobertura, pues aquí tenemos tres tipos de coberturas, que es lo que generalmente se utiliza. La sencilla, que es por evento, es decir, a lo mejor esto se les hace más fácil, pero ¿quién conoce esas pólizas de seguro que venden en Oxxo, de Vancomer y no sé de qué otras marcas? Que te dicen, oye, seguro por día, $8, o no sé cuánto cuesten ahorita, ¿no? ¿Quién está familiarizado con esas pólizas? ¿Quién las ha comprado alguna vez cuando van a Estados Igual Unidos? donde es en la calle por la Colón, Uh-huh. son de $8, es una cobertura creo que es puro daños a terceros. Sí, Eh, pero es por 24 horas, ¿no? Generalmente por un día. por 24 horas exactamente. Uh-huh. Entonces, Y, sí, y adelante. pues se maneja lo que es aquí, o sea, en México y pues internacional, lo que es Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, también como los permisos que te dan cuando traes un carro, el DMV, ¿no? Que vas al remate y compras un carro, sacas un permiso por un día, ¿no? Es un Para one trip. one trip, para poderlo mover del punto de compra al punto de destino, sin la Así necesidad es. de sacarle placas, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos es algo así. La cobertura sencilla es por evento. Pero Mande. el one trip igual como yo, bueno, cuando yo voy a importar un carro tengo que tener el one trip y yo lo que hago tengo que trasladarlo digamos, de la garita vieja a la nueva, ¿no? Uh-huh. Te piden una aseguranza por carro, pero no vas a estar sacando aseguranza por carro. Lo que se hace ahí es asegurar la licencia. Sale en Ok. Y eso $127. es como cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de mi vehículo americano, yo tengo una póliza de Ah, seguro. Y si yo voy y rento un carro a National, a Budget o a Hertz o cualquiera de esas, en lugar de ajá. comprar el seguro, yo utilizo mi póliza, mi seguro me cubre. Es algo así más o menos, ¿no? Más o menos sí, pero este es para, esta aseguranza aseguras tu licencia Sí. y puedes manejar cualquier carro que no esté a tu nombre. Es Uh-huh. para eso. Si tu carro, o sea, si tú traes tu carro personal y pues chocas o lo que sea, no te sirve esa aseguranza. Es solamente para carros Es que no para estén. terceros, ok, ya te entendí. No, Ok. no. O sea, digamos, para el carro, digamos, yo agarro el carro, no sé, de un amigo, me lo presta, sabes que voy a ir a mover lo que sea, y
y pues choco, ahí sí me sirve. Pero si yo traigo mi vehículo usándolo allá, no me funciona esa aseguranza. Ujú. Sí, es Es para... para importación, pues. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál me conviene más, eh? ¿Cómo? Eh, ¿Cuál me conviene más? ¿Para qué cosa? Pues de los seguros, ¿De de eso que están vehículo? diciendo. Y de No, vehículo, esos. no, pues No, pues a ver, Manuel, no, échale. sí, pues ahí, pues si tu carro está importado y todo, pues te sácale aseguranza bien, pues, o sea, porque Ujú. si tú sacas una aseguranza con tu licencia, no te va a servir de nada, pues es solamente para carros que no sean tuyos, o sea, que tú no seas el propietario, más que nada. Sí, aquí lo que te conviene es sacar una póliza de seguro amplio, cobertura amplia, y sobre todo si estás cruzando a Estados Unidos, sacar un seguro en Estados Unidos, porque independientemente, o sea, si tú, de que seas residente o que vivas en Estados Unidos, el hecho de tú cruzar Estados Unidos por ley, tu vehículo debe traer un seguro. Sí, no porque seas mexicano dices, no, pues yo no traigo seguro, no. Si la policía te detiene por alguna falta de tránsito, o en este caso la patrulla de caminos, y no traes seguro, te van a multar. Y no sé si te retienen el vehículo, no sé, no recuerdo exactamente, pero te van a infraccionar. Y las multas creo que no andan bastante baratitas, ¿no? Porque, pues, Es una boleta. sí, porque en Estados Unidos no puedes mover un vehículo si, número uno, no tienes licencia, y número dos, bueno, son tres: licencia, el vehículo que esté registrado y que tengas seguro contra riesgo, contra daño a tercero, ¿no? No es como aquí en México de que no traigo licencia, no traigo placas, no hay bronca, le das una mordida al policía. Allá en Estados Unidos te agarran sin licencia, sin los documentos del carro, que esté registrado y autorizado para transitar, ¿no, Manuel? Y De hecho, las nuevas reglas ahorita, incluso si va en carro y te piden la licencia y no la traes, te retornan. Al igual, si como compañeros que van a ir a importar carros, voy a ir a importar un carro, te piden la licencia, no la tienes, no puedes cruzar. así es. Esa es la nueva modalidad que traen ahora los custom. Y aquí en México, pues digo, Dios te haya reconfesado, ¿no? Ese es el problema. Y las leyes existen en México, jóvenes. Aquí hay leyes igual que en Estados Unidos. ¿Por qué no se cumplen al pie de la letra? Eso es una plática para otra ocasión. Ok, ok, Manuel, muchas gracias. Entonces, decíamos, la cobertura sencilla es por evento. Sí, es como ese famoso seguro de 24 horas. Si lo trasladamos a la logística, al transporte de mercancías, pues el seguro por evento sería por viaje. Es decir, yo tengo tengo un contenedor en China que lo voy a transportar a Los Ángeles. Nomás voy a asegurar la mercancía que viene en ese contenedor, porque pues a lo mejor no me conviene tener una póliza anual. Generalmente las pólizas, los seguros se compran por 6 meses o se compran por un año. ¿Sí? Entonces, esa es la póliza sencilla, por evento, por viaje, por periodo de tiempo, etcétera. La cobertura abierta, perdón, por el otro lado, jóvenes, es la que les digo, o sea, que puede ser un plazo de 6 meses, un plazo de un año, o hay otras pólizas, perdón, que concluido el plazo de un año se renuevan automáticamente, ¿sí? Mientras tú sigas pagando, como los músicos, mientras usted pague, seguimos tocando, ¿no? Así es lo mismo con las pólizas de seguro. Mientras tú pagues la póliza, tu póliza está vigente, está viva, cubre el riesgo, ¿sí? Y la otra cobertura se le llama combinada, ¿sí? Que esta generalmente se utiliza en el transporte multimodal. ¿Quién se acuerda lo que es el transporte multimodal? ¿Alguien lo recuerda?
No es la de que me había preguntado, la de terrestre, bueno, digamos, de un avión, tren y pues en carro, ¿no? Sí, de hecho así es. La palabra multimodal significa varios modos o multimodo. Cuando combinas dos o más métodos de transporte, esto generalmente se ve en los contenedores marítimos, ¿sí? Recuerden que el contenedor marítimo no tiene ruedas, lo montan en un chasis, lo agarra un transportista, lo lleva a la fábrica o con el proveedor, se carga, lo llevan de regreso a la naviera, desmontan el chasis, así como está aquí mi amigo de la grúa que se le cayeron, que se le quemaron las tortillas, ¿sí? Se sube al barco y una vez que llega al puerto de destino, el mismo proceso. Se descarga del barco, se monta en un chasis que tiene rueditas y el chasis y el transportista lo lleva, cruza la aduana y lo lleva a su destino final. ¿Sí? Ese es el concepto a grosso modo del multimodal. Son dos o más modos de conducción de las mercancías. Ok, jóvenes, aquí lo importante es entender qué es un seguro de transporte, para qué sirve y qué tipos de cobertura tenemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda que se tenga sobre este tema que estamos viendo? No, profe. No, maestro. Muy bien, eso me imaginé. El que calla otorga, dice el dicho, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cuáles son los principales puntos de una póliza de seguro, de un contrato de seguro. Tenemos por un lado el asegurado y el asegurador, así como los Incoterms que limitan las responsabilidades y las obligaciones del vendedor y del comprador en base al Incoterm utilizado. La póliza también tiene esa estructura. La póliza, el contrato de seguro nos otorga derechos y también nos impone obligaciones, tanto al asegurado, que es el que compra la póliza, como el asegurador, que es el que cubre ese riesgo, ¿no? Entonces, si hablamos de obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones del asegurado? ¿Quién me ayuda con esto, jóvenes? Yo lo ayudo, profe, no, que casi no alcanzo a ver. Dice, pagar la prima, Bueno. indicar con exactitud las circunstancias sobre el riesgo de la firma de la póliza. A ver, otra vez porque se medio perdió ahí la voz. Obligaciones del asegurado. ¿Mm? Pagar la prima, indicar con exactitud las circunstancias que influyan sobre el riesgo a la firma de la póliza. Así Informar al asegurador de los daños que se produzcan. En caso de siniestro, actuar con la debida diligencia para disminuir las consecuencias del daño. así es. El primer punto es, yo debo de pagar la prima, debo de pagar el costo de mi seguro. Una vez que se pactó, una vez que me hicieron una cotización, yo estuve de acuerdo, para poder gozar de ese seguro, yo tengo que pagar la prima. ¿Sí? Entonces, para estar en ese acuerdo, pues yo debo de decirle a mi asegurador cuáles son los riesgos que yo quiero que me cubra. ¿Sí? Recuerden que entre mayor sea el riesgo y la cobertura, mayor va a ser el costo de la prima del seguro. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, en caso de un siniestro, en caso de una situación que haya acontecido, pues yo debo llamarle inmediatamente al asegurador. ¿Sí? Debo de informarle qué sucedió y cuáles son los posibles daños que se presentaron. Digo, yo no soy perito evaluador, pero por lo menos cuando hablo a una aseguradora, oye, ¿sabes qué? Me chocaron y se dañó la parte frontal, el guardafango, la llanta, el eje. Más o menos un panorama general, pues para que en lo que llegue el ajustador, pues se puedan de alguna manera entender las consecuencias del siniestro. ¿Sí? Y en caso de un siniestro, en caso de un accidente,
yo debo de actuar con la debida diligencia. ¿Qué significa la debida diligencia? Yo debo de seguir todas las indicaciones que se me dieron al momento de yo adquirir mi póliza de seguro, ¿sí? Para no invalidarla. ¿Qué significa esto? Pues principalmente, pues no hacer tratos con la persona que dañó o el responsable que dañó, de cualquier tipo de arreglo, porque para eso la compañía aseguradora va a actuar a nombre mío y me va a representar ante cualquier instancia. En el caso de las mercancías es lo mismo, ¿sí? Si tenemos un problema y me habla el proveedor, me dice, oye, fíjate que el barco pasó esto, el contenedor, ahí llegamos a un arreglo, te pago la mitad de la mercancía. No, inmediatamente hay que marcarle a la compañía aseguradora, informarle de lo acontecido para que la compañía aseguradora tome cartas en el asunto y busque una solución. De lo contrario, invalidamos nuestra póliza de seguro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y la obligación para el asegurador, pues es pagar la indemnización, o sea, la cobertura de lo que acordamos en caso de presentarse un siniestro. Es algo bien sencillo. Sí, él tiene que pagar. Ahora, ¿cuáles son los derechos del asegurado? Pues recibir el monto de lo que acordamos en caso de siniestro, dependiendo del tipo de cobertura que tenemos y los riesgos que se van a cubrir. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, un caso muy, muy básico, no es lo mismo o no costaría lo mismo una póliza de seguro de gastos médicos mayores para un piloto de Fórmula 1 que para un empleado de una empresa maquiladora. ¿Por qué creen que no costaría lo mismo? ¿Qué se imaginan que pueda pasar? Los riesgos son diferentes, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver. Pues para un piloto, no sé, impactarse con la barda y que se incendie el carro. Y en una maquiladora, pues no sé, que probablemente con una máquina el operador se arranque un dedo o algo, Sí, por así decirlo. así es. El piloto de Fórmula 1 está constantemente expuesto al riesgo de perder la vida o de afectar su físico. Sí, se llaman deportes de alto riesgo. Y el empleado de una empresa maquiladora que está en la oficina, pues ¿cuál es el riesgo? Que a lo mejor se tropiece, le caiga una caja, como bien dijiste también, pues se dañe un dedo por andarlo metiendo en una máquina donde no debe, pero el riesgo es menor, ¿sí? Lo mismo pasa con una póliza de seguro de vida. ¿Qué es lo primero que te dicen? Oye, fumas, tomas, te han operado, te has tenido problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque pues, el riesgo de que uno fallezca es más alto, ¿no? Que una persona que está completamente sana. Entonces, esos puntos nomás son para diferenciar y para entender. Entonces, volviendo a la estructura, a esta matriz, los derechos del asegurado, pues es recibir el dinero, ¿sí? O sea, el pago de ese seguro, ¿sí? Que cubra las mercancías dañadas. ¿Cuáles son los derechos del asegurador? Bueno, cobrar la prima, o sea, el costo del seguro, ¿sí? Y sobre todo, como les decía anteriormente, subrogarse en los derechos del asegurado de reclamar a los responsables del daño. O sea, subrogarse es de que él va a ser el que represente, él va a actuar a nombre y cuenta del asegurado ante cualquier situación, ante cualquier instancia, para reclamar a los responsables de haber causado los daños o las afectaciones patrimoniales o financieras, y cobrar, porque pues la compañía aseguradora, o sea, ellos nos tienen que pagar a nosotros, pero ellos no van a perder dinero. O sea, ellos van a ir sobre los responsables y ellos, los responsables, son los que les tienen que pagar a la aseguradora. Sí, no nos van a pagar a nosotros porque la aseguradora ya nos pagó. Entonces, eso significa subrogarse. Entonces, recapitulando, pues todo contrato establece derechos y obligaciones para cada una de las partes, por eso la estamos viendo aquí en esta matriz, ¿sí? Y
De igual forma, tiene 3 elementos. O sea, hablando en este caso del contrato de seguro de riesgo. Sí, el elemento real, que es el objeto del seguro, o sea, ¿para qué quiero el seguro? ¿Cuál es el riesgo por el cual yo estoy buscando un seguro? ¿Y cuánto es el costo? ¿Sí? Yo voy a contratar un seguro para el transporte de mis mercancías. Ah, ok. ¿Cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar? Pues aquí están, mira. Se hunde el barco, se estrella el avión, se enciende el tráiler, pueden pasar muchas cosas. Entonces yo le digo, quiero un seguro amplio para cualquier situación que se pueda presentar, cualquier situación de riesgo. ¿Ok? Entonces, en base a eso, en esas consideraciones, pues hay un costo, que es la prima, ¿no? Ese es el objeto real. El objeto personal, el elemento real, perdón, el elemento personal, pues es quienes participan, ¿sí? Por un lado es el asegurador, que es la compañía, la empresa aseguradora. Tenemos el asegurado, que es el que contrata el seguro, ¿sí? Pero tenemos otra figura que se llama beneficiario. El asegurado no necesariamente tiene que ser el beneficiario. Nosotros podemos designar a un beneficiario. Por ejemplo, si yo tengo una flotilla de transportes, yo puedo tener una póliza general, ¿sí? Y enlistar a los beneficiarios. ¿Quiénes son esos beneficiarios? Pues todos mis choferes, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el elemento formal. ¿Qué es lo que vamos a asegurar? ¿Cuál es el tipo de cobertura que queremos? Si es por eventos, si es amplia, etcétera. ¿Y cuál es la vigencia del seguro? 6 meses, 12 meses, que se está renovando automáticamente, ¿no? Pues esa es los derechos y las obligaciones que establece un contrato de seguro. Creo que están claras, son básicas, es algo muy entendible, y es lo principal que debemos de saber. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? No, maestro. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, maestro, todo bien. ya casi terminamos. Nos faltan dos puntos. Ok. Tenemos también, jóvenes, y para aquellos, no sé si ya me escuchas. Mariela, ¿me escuchas? A ver. Es que esto se da mucho en las empresas maquiladoras. Perdón, jóvenes, déjenme volver voy a pasar listo otra vez. A lo mejor no me escuchan. Dígame, estaba en el baño. Ok, Mariela. Oye, una pregunta. Ahí en la empresa donde tú laboras, ¿existe el departamento de Risk Management o seguro de riesgo o riesgo patrimonial? No ¿No? tenemos eso. Ok, entonces no. Tenemos un comité que Ajá. ya si no hay en sí un departamento, se realiza un comité dependiendo, bueno, no dependiendo, más bien se involucran las áreas, por ejemplo, EHS, cumplimiento, tráfico, IT, en dado caso de que se lleguen las comunicaciones, que se vayan, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, no tenemos en sí un departamento. Ok, bueno, en muchas de las empresas existe un departamento que se llama riesgo patrimonial, y este departamento de lo que se encarga, o la gerencia integral de riesgos, se encarga precisamente de eso, de proteger el patrimonio de una empresa. ¿Y cuál es el patrimonio de una empresa? Pues todos los activos y el personal, porque el recurso humano también es
es patrimonio de la empresa. ¿Sí? No digo que pertenece a la empresa, pero está contratado por la empresa. Entonces, cualquier afectación que se pueda dar o que se dé, pues es responsabilidad de la empresa, es un accidente de trabajo, es un riesgo de trabajo. Entonces, este departamento se encarga de manejar todo este tipo de situaciones. Son como los policías que andan verificando cómo se llevan a cabo los procesos, qué posibilidad existe, qué es de un riesgo, qué escenarios se pueden presentar. Es gente que tiene mucha experiencia en seguridad industrial, por ejemplo, en logística, ¿sí? En este caso, Mariela, como el área de compliance, pues es una especie de policía que anda vigilando también, ¿no? Que las operaciones se den correctamente y evitar cualquier situación que llegue a afectar a la empresa, ¿no? Por el hecho de que se viole alguna de las leyes, ¿no? ¿Me escuchaste, Mariela? ¿O no? Sí, de hecho siempre andan diciendo, ay, vamos con cumplimiento, o hay que decirle primero cumplimiento a ver si podemos Exacto. hacerlo de esta manera, o a veces que hasta involucran los contratos, ¿no? O cosas legales ya, demandas, etcétera, etcétera, de la empresa, pero pues al final de cuentas solamente es trade compliance. Pero sí, Y, es un tema de que se tiene que hacer en la ley y muchos de los departamentos es así como que recurren a nosotros para mirar cómo hacerlo sin salirnos pues de lo que la ley establece, como dijiste, como policías, ¿no? y Que cómo decirles evitar el, cómo se cómo hace. evitar el riesgo, ¿no? Así Así es. es. Porque hacer las cosas mal es un riesgo. Hay una autoridad, la autoridad aduanera, que nos va a infraccionar, nos va a sancionar. E inclusive dependiendo de lo que suceda, hasta podemos perder nuestro programa de maquila, ¿no? Está contemplado ahí en el decreto IMEX. Sí es. Ok, jóvenes, muy bien. Entonces, la gestión de riesgos podemos definirla como el proceso para la conversación, ¿eh? Te digo, para la conservación de los activos y del personal de la empresa, ¿sí? O sea, todo lo que genera, todo lo que está representando capital, y el recurso humano, ¿sí? Así como el manejo correcto del impacto financiero generado por una posible pérdida accidental. Es decir, yo me encargo de identificar las oportunidades de riesgo, de mitigarlas o de eliminarlas para cuidar los activos de la empresa y al personal de la empresa, ¿sí? Esa es una medida preventiva. Y una medida correctiva es cómo manejo el impacto financiero, porque si yo tengo una pérdida material o tengo una pérdida humana, esto genera un impacto financiero tarde que temprano. Alguien es responsable de lo que sucede. Y tanto los activos como el recurso humano existen responsabilidades, ¿sí? Y alguien tiene que cubrirlas. Entonces, por eso, este departamento se enfoca en eso, en medir el riesgo, en mitigar el riesgo, en eliminar el riesgo. Sí, entonces, ¿qué podemos definir como riesgo, jóvenes? Cualquier evento que ocurra e impacte negativamente los objetivos y metas de la empresa. ¿Se fijan lo que determina este concepto? ¿Qué entendemos por eso? Cualquier evento que ocurra e impacte negativamente los objetivos y metas de la empresa. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué se les viene a la mente? Pues que en el transcurso pase una situación, impacta negativamente el objetivo de la empresa, que es transportar, exportar su producto y su meta, pues que llegue ahora sí que el cliente. Así es. Cualquier situación que se presente, ¿sí? Y que genere una pérdida, ¿sí? Cualquier situación que evite que yo pueda lograr los objetivos que nos fijamos, ¿sí? O las metas. Cualquier situación que
que me cueste a mí dinero una erogación. Sí, o sea, cualquier riesgo, cualquier situación que ocurra y que impacte negativamente. Sí. Entonces, la persona que está a cargo de este departamento, como les dije hace un momento, debe ser una persona con amplia y vasta experiencia, porque esta persona debe considerar cualquier escenario hipotético que se imagine, que a través de su experiencia crea que se pueda presentar, con la finalidad de prevenir situaciones adversas, ¿sí? O sea, estar preparado y contar con todos los medios y recursos necesarios, pues, para mitigar el riesgo que se presente. Entonces, esta persona tiene que estar constantemente evaluando, revisando, verificando, imaginándose cosas. Por ejemplo, ahí, Mariela, en el caso de CityPad, ¿cuántas veces uno está revisando los procesos? Oye, necesitamos una cámara aquí, pon este filtro acá, que se revisen documentos, que se revise el camión. ¿Y cuántas veces a veces nos dice el personal de, por ejemplo, de embarques, oye, ¿cómo eres exagerado? Eso no va a pasar, ¿no? Sí, todo el tiempo, nunca quieren cooperar. Y al ratito, Es bien pum. raro es bien raro que un departamento se tome en serio lo que son las certificaciones Exacto. y luego dice gerencia, es que necesito que por ejemplo, perdemos la certificación, ¿no? Es que necesito que el embarque esté ahí a las 5 de la mañana. Pues I'm so sorry porque ya no tengo CityPad y pues va a tener que hacer fila hasta morir y hasta que cruce y saber si te toca rojo porque pues ya no estoy seguro para la aduana, ni para el SAT, ni para el CIF, y entonces ya ahí es cuando todos es que no más, o sea, la certificación, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con el OEA, así hay veces que Exacto. dicen que exagerado y que para qué nos sirve eso y yo qué tengo que ver. ¿Qué beneficio nos va, qué beneficio Exacto. o qué valor agregado va a generar a la operación? Pues nada más que no te la paren, nada más que no te la afecten. No vas a tener tus tiempos de embarque si no tengas a corporativo atrás de ti, porque eso es lo que va a ganar al final de cuentas. El Exactamente, corporativo lo único que quiere es, diga, juega con el riesgo, dice, a mí no me va a suceder, ¿no? así, Hasta que sucede, hasta que te así. agarran la aduana con un embarque con 20 toneladas de marihuana o con 100 chinitos que quieren pasar desapercibidos, ¿no? No. Ay, me han Ay, tocado cada cosa que, bueno, jóvenes. Bueno, entonces entendemos cuál es la responsabilidad de este departamento, ¿no? Creo que ha quedado claro, y también aquí con la intervención de nuestra compañera Mariela, pues nos amplía un poquito más este concepto, ¿no? Lo importante de este tema es entender que hay un departamento responsable que va a estar evaluando cualquier posible escenario que se pueda presentar y que afecte a la empresa, cualquier impacto negativo sobre los objetivos y las metas, ¿sí? Que dañe los activos, que dañe al recurso humano. Entonces, es muy importante eso, jóvenes, también, dentro de la cadena de suministros. Él es el policía de la cadena de suministros, para entenderlo de otra mejor forma, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito del compliance aduanero, sí, que es el cumplimiento. Entonces, los avances tecnológicos que hemos tenido, sobre todo en el ramo de la informática, de lo que es las tecnologías de información, las bases de datos, las herramientas de cómputo, etcétera, pues ha evolucionado mucho. Entonces, recuerden, jóvenes, que la información, si se fijan acá, vámonos rápido acá a los métricos y controladores. Aquí tenemos el 1, 2, 3, el cuarto. ¿Qué nos dice la información? Datos necesarios para la toma de decisiones estratégicas. Yo necesito evaluar la información. La información que es, son datos sólidos que provienen de una base sólida, ¿sí? Para tomar una decisión estratégica. Entonces, para manejar esos datos de una manera más eficiente, más eficaz, tenemos un área de tecnologías de información que todo el mundo lo conoce como IT, ¿no? Oye, que se me desconectó de la red, que no puedo imprimir, oye, que el correo, y ahí le hablamos a los de IT. Bueno,
quienes manejan tecnologías de información, las personas responsables de estos departamentos, pues son los encargados pues de todo de implementar el mejor esquema tecnológico para sacarle el mejor provecho a la operación, al manejo de la información, etcétera, ¿no? Entonces, como dice aquí el texto, se refiere al uso de sistemas y equipos de cómputo, sí, o sea, lo que es el hardware, la herramienta, las computadoras, los servidores, etcétera, las redes, al manejo efectivo de las plataformas de telecomunicación, es decir, cómo vamos a conectar esos dispositivos, sí, va a ser qué tipo de internet manejamos, fibra óptica, cable coaxial, microondas, satelital, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir, recibir información. Ahorita lo que está de moda y por necesidad de la pandemia, pues todo el mundo estamos en este tipo de plataformas. Yo estoy transmitiendo a través de una red de telefonía celular, ¿sí? Y ustedes están conectados a través de una red de internet vía Wi-Fi, puede ser fibra óptica, puede ser cable coaxial o teléfono, como también existe esa posibilidad. Pues, ¿cuál es qué plataformas de telecomunicación estamos manejando, ¿no? A nivel empresarial también. Y demás dispositivos tecnológicos que faciliten la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de datos, sí, o sea, es el manejo de la información requeridos para llevar a cabo las operaciones del Departamento de Comercio Exterior. En este caso estamos hablando de un Departamento de Comercio Exterior. Pero si lo traspolamos a las demás áreas de la empresa, pues es toda la infraestructura tecnológica, la información, cómo vamos a transmitir, cómo nos vamos a conectar, cómo nos vamos a comunicar, ¿sí? Entonces aquí ejemplos de tecnologías de información o de sistemas o equipos de cómputo o programas, software, tenemos, en el caso del Departamento de Comercio Exterior, tenemos dos muy importantes, que es el anexo 24, que es el control de los inventarios de las mercancías que se importan bajo el régimen temporal. Están por ahí en el artículo 108 de la ley aduanera. Y el anexo 31, que es el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que es el IVA-IEPS, que es la otra certificación. Existen plataformas, existen herramientas para llevar esos controles. Y básicamente son uno de los puntos que la autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, viene a revisar. Sí, también debemos de mantener archivos electrónicos de los documentos aduaneros, porque ahora ya nada es papel, ahora todo es paperless. Sí, también debemos de llevar a cabo auditorías a la información y a los procesos. ¿Cómo controlamos la información? ¿Cómo la almacenamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos estar preparados para una revisión por parte de la autoridad. En este caso sería el sistema de administración tributaria, tanto en el ámbito aduanero como en el ámbito fiscal, porque también nos pueden revisar en la cuestión fiscal, cómo andamos en nuestras contribuciones, en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Sí, entonces básicamente para eso manejamos las tecnologías de información. Ok. Bueno, jóvenes, hasta aquí terminamos nuestra asignatura de gerencia de tráfico y aduanas. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tema general sobre esto que vimos? ¿Qué les pareció? ¿Cumplió las expectativas? ¿Qué se llevan de esto? Excelente, maestro. Muy buena clase. Muy bien desarrollado y como siempre su compromiso ante nosotros. Ah, ok, de nada. No, de nada, aquí estamos. Esa es mi responsabilidad, tratar de externar o de compartir el conocimiento de la mejor manera. Ok, jóvenes, y no crean que se me van a escapar, Yo sé que nos vamos a ver por ahí en cuarto, o en séptimo, o en noveno, o quién sabe, más adelante. O en este mismo, no, porque ya en Esperemos ya presencial. ándale, presencial, sí. Ojalá, Dios quiera. Ok, jóvenes, dudas, preguntas, ¿qué traemos pendiente? ¿Qué quieren tratar sobre el trabajo? Puntos que quieran tocar.
Yo, profe, ya que no estuve en la otra clase, Adelante, don Esteban, dígame. pues nomás que me dijera qué es lo que quiere para el proyecto final, o sea, que le anexemos a lo que ya tenemos. Oye, si no estuviste en la otra clase, ¿cómo te puse asistencia? Explícame eso. No sé, profe. De hecho, entré 5 o 10 minutos y me salí por unos problemas ahí que tuvimos. Ok, muy bien. Bueno, básicamente el requerimiento ya está en Academic, me imagino que ya lo vieron, ya les llegó por ahí la notificación. Entonces, ahorita, ¿cuál es la diferencia entre el avance y el proyecto final? El avance vimos temas muy generales, vimos información de la empresa, vimos áreas de oportunidad, analizamos de alguna manera el historial de la empresa, ¿sí? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la posibilidad de mejora que tenemos? ¿Sí? ¿Qué queremos implementar? ¿Qué queremos mejorar? Queremos mejorar procesos, queremos mejorar recursos, ¿sí? Entonces, lo que pretendamos mejorar hay que plasmarlo en un diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo, jóvenes? Pues es la representación gráfica de todas las actividades que llevamos a cabo en ese proceso, tal y como se los mandé en los archivos de Excel, en lo que es el mapa de importación y el mapa de exportación. Si ustedes se fijan, va paso por paso todo lo que va llevando la secuencia de la importación y la secuencia de la exportación. Entonces, bajo ese principio, nosotros debemos visualizar si vamos a corregir o vamos a mejorar un proceso, tenemos que graficarlo o plasmarlo en un flujo, ¿sí? Igual, si vamos a actualizar, vamos a modificar o vamos a cambiar, ¿cómo se llama? Algún recurso, debemos de plasmar en un diagrama de flujo cómo se hacían las cosas y cómo se van a hacer con las variantes, con los cambios, para obtener el resultado esperado. ¿Sí? Por ahí también hablamos de la metodología FODA, porque pues debemos de interpretar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que nuestra empresa tiene. ¿Sí? Perdón. Entonces, si ya jugamos ahí con ese FODA, podemos sacarle provecho a las fortalezas, trabajar en las oportunidades, de alguna manera reforzar las debilidades, ¿sí? Y estar preparados para las amenazas. Pero eso lo tenemos que contemplar y lo tenemos que plasmar en el trabajo. Se me ocurre, por ejemplo, también de que tengan un flujo de proceso que represente la condición actual de la empresa y un flujo de proceso que represente el cambio, ¿sí? Y al final presentar pues en las conclusiones, cuáles son los beneficios que se esperan de estos cambios. ¿Sí me explico? ¿O todavía siguen las dudas? Maestro, nada más, la cuestión esa del diagrama, ¿va a ir en el punto E o va en el donde dice desarrollo del proyecto? En desarrollo del proyecto. Sí, porque si te fijas, ¿qué dice al principio? Que el trabajo final consiste en un flujo de procesos, ¿no? Es que no lo estoy viendo aquí, pero si mal no recuerdo, sí está Sí. establecido. Dice mapa de flujo de procesos y procedimientos. Sí, porque el flujo de procesos es una forma de plasmar gráficamente un escenario. Cómo está sucediendo y cómo quieres que suceda. Para entenderlo de una manera muy sencilla. ¿Sí? ¿Cómo vas con tu trabajo, don Luis? Ya de ahí. De hecho, ando en eso del mapa. Okay. En este caso el mío, pues no es cambio ni nada, pues es algo nuevo, pues, porque no se hace, no se importa nada ahorita en el. Y eso deja buen billete, don Luis, si lo sabemos implementar. Sí, o sea, nomás.
No es como un cambio, sino es algo nuevo. Una propuesta, una forma distinta de hacer las cosas. Exacto. Muy bien, muy bien. Ok, me parece formidable. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda que tengan? No se queden callados, jóvenes. Maestro, Mande usted, dígame, con Carlos. respecto a la exposición, Sí. entonces ya nada más el punto de ahora sí que el análisis de ese diagrama y pues nuestras conclusiones en cuanto a los beneficios, ¿no? ¿O qué va a querer en la presentación? Sí, mira, yo creo que lo importante es el FODA, hablar rapidito esto, después el análisis y las conclusiones, ¿no? Porque la historia de la empresa, pues ya la sabemos, ya la platicamos en un principio, ¿sí? Entonces hay que irnos como dicen por ahí, a la carnita, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del trabajo, ¿no? Al Ahí, grano. así es, Profe. ahí está la diferencia entre perder o ganar. Mande, don Arturo. Por decir, quiere que en cada recuadro dejemos lo que está ahí escrito o eso sí lo tenemos que cambiar y poner la información de nosotros. Esa es una pregunta. Y la otra es que si en cada uno de los puntos por donde dice entrada, que dice producto terminado, el inciso 2 dice parte de accesorios y todo eso también, ¿cómo quiere esa parte? Pues ahí tienes que adecuar tu proceso en base al producto que estás manejando y a la metodología, ¿no? O sea, la secuencia. Tú puedes ahí, Pueden ser más puntos, pueden ser menos puntos. pueden ser los puntos que tú consideres necesarios, nada más. No hay una Ok, y en los limitante. recuadros, el recuadro ese sí así se queda, ¿no? Porque es Sí, como que la transición de todo el proceso. sí. Se los mandé en Excel, ¿verdad? O sea, lo pueden editar. Sí, sí se puede editar. Sí, Pues a mí me llegó en en Excel. PDF, ajá, hacia el correo Ajá, en PDF. y en Word. Ah, te llegó en PDF, ¿no te llegó en Excel? No, lo No. mandó en PDF, maestro. Ah, ok, espérenme, pues ahorita se los mando en Excel para que lo puedan editar. A ver, déjenme, voy a correo. Sí, más bien sería como los puntos que están ahí, sería pues dejar los que tú crees que son para tu empresa y los que no, pues quitarlos, ¿no, maestro? Exactamente. Nomás que déjenme ver cuál fue el correo que les Maestro, mandé. ahí sí me Mande. puede escribir en el correo porque a mí no me llegó. Espérame, pues ahorita denme. A ver, aquí está Carla, Miguel, aquí están todos. Déjenme ponerle reply all. Ahí está. ¿Quién no está aquí no le llegó? A ver, déjenme, identifícate porque no estoy viendo la pantalla. Jorge, mi correo es chávez.jorge. A ver, Chávez con Z punto Jorge arroba, aquí está. Ok, ¿por qué no estabas en un principio? Bueno, ok, déjenme, le repito para ver si están los nombres completos. Tengo a Carla Montserrat, Miguel Apodaca, Erandi, a Vania, a Elizabeth Castro. Ah, ella fue la chica que salió. Ok, déjenme quitarla de aquí, ¿verdad? Quitamos a Elizabeth. A Mariela Fernández, a Brisa Juárez, Bonifacio López, Esteban López, Luis Eduardo, Isaac Jared, Arturo Patiño, Litsi Valdés, Manuel Velarde y Jorge Uriel. ¿Me faltó alguien? O ya son todos completos. Roberto me faltó, ¿no? A ver. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Creo que me faltó Roberto, ¿no? ¿Cuál es a ver, Miguel Castellanos. Eh, bueno, ustedes les hacen forward, ¿no? A los que no están por acá. A ver, vamos a anexar los documentos, archivos.
A ver, aquí está. Mapa de importación. Mapa de exportación. Ok, revisen su correo, creo que ya les llegó. Ya me voy. Listo. Ok, eso ya lo pueden editar, ustedes lo pueden adecuar a sus necesidades, a su proceso. Ese, una vez que ya lo tengan, lo podemos convertir en archivo PDF e integrarlo al trabajo, ¿no? Ok, Muy bien, maestro. ¿algo más? Si quieren, mañana podemos tener en la sesión, podemos tener otro repasito al material de clases y otra revisada al trabajo, ¿no? Si les Trabajo. parece. Ok. Es más, podemos plantear algunos puntos ahí y checarlos, ¿no? Ya para que ustedes los corrijan para el jueves. Ok. Bueno, jóvenes, pues por mi parte es todo. Nos vemos mañana, ¿no? Para continuar ahí con la clase, ¿no? Ok, maestro. Me queda Dale, como profe, muchas gracias. me queda como una Con horita. cuidado por la carretera. Gracias. Buenas noches. Sale, jóvenes, cuídense, nos Llega la vemos mañana. panadería. Con cuidado. No, pura engordadera contigo, Jorge. Está bueno. Ya llego por pan. Unos de vapor, No, ya es muy tarde, ya no hay. Pero que sean de para la harina. ándale, pues. Sale. Nos vemos mañana, Y jóvenes. una Coca Light. Una Coca Cuídense. Light. Así es, cuídense, jóvenes. Nos vemos mañana. Cuidado con Hasta los luego. fantasmas. No existen. Ay. Bye.